¿Qué tal, mis folcloristas? ¿Ustedes se acuerdan de esto? Doctor Mauricio Pimiento. ¡Upa! Tremendo tramacazo, ¿no? Hoy un tema titulado Mi debilidad, ¿no? De la autoría del Cocoñate, grabado por Farid Ortiz y esa magistral acordeón del Chiche Martínez. Oiga, mi gente, el Farucho, Farid Ortiz, al igual que Diomedes, tuvo unos amigos los cuales la violencia se llevó. Vamos a hablar acerca de esos amigos. Vamos a hablar de 4 amigos de Farid que la violencia se llevó. Vamos a empezar con el primero. Hay uno que me lo pregunta mucho, que la gente me pregunta que si quién era este personaje que Farid saludaba. Bueno, vamos a escuchar primero el saludo y después hablamos de él. Carlos Castellano, Amadeo Tamayo y Pompeyo Llamas. Pompeyo Llamas. Oiga, nuestro querido y recordado Pompeyo Rafael Llamas Torralbo. Y mucha gente a mí me llama y me pregunta, oye Lucho, ¿quién es Pompeyo Llamas que saluda a Farid? Una vez alguien me preguntó que si era verdad que Pompeyo Llamas era un mafioso de la época que Farid saludaba ahí. Entonces, ante tantas preguntas que me han hecho sobre Pompeyo Llamas, yo les voy a responder quién era Pompeyo Llamas. Pompeyo Llamas, yo tuve el honor de conocerlo en Lorica, Córdoba. Una vez que me encontré al doctor Juan de Dios Gari, que ya no está con nosotros, un personaje a quien recuerdo con mucho cariño, me dijo, Lucho, te invito al festival de mi tierra, Lorica. Yo dije, maestro, yo nunca he ido a un festival de Lorica, lo que más he venido aquí es Chinú, y de aquí me devuelvo para el valle. Me dijo, ve, te voy a invitar al de Lorica dentro de un mes. Y así fue, vea, el hombre me cumplió. Yo lo llamé y me dio un número y me dijo, véngase. Llegué yo a Lorica, me bajaron en un hotel y él me llevó a su casa donde había una parranda. Cuando llegué a la parranda encontré ahí a un señor alto, el blanco, bien parecido el hombre, vea. Y me dijo el doctor Juan de Dios Gari, vea, le presento a Pompeyo Llamas, el que saluda a Farid. Y listo, ahí me conocí con el hombre. Ahí me senté al lado con ellos. Me acuerdo que cuando llegué a la parranda estaba el Salo Villa tocando el acordeón. También estaba el Ñeco Montenegro ahí en esa parranda, ahí en la casa del doctor Juan de Dios Gari. Bueno, el asunto es que conocí a Pompeyo Llamas ahí. De una, pues, hablando con él, supe que el hombre nativo de Cartagena, un cartagenero que estudió como abogado y se vino a vivir a Lorica. Llegó a Lorica y se enamoró de una hembra y el hombre ahí se casó y se quedó en Lorica. Hizo amistad, lógicamente, con el doctor Juan de Dios Gari, que fue 2 veces alcalde de Lorica, y el hombre estaba ahí. Entonces, Farid, la gente escuchaba que lo saludaba. Pompeyo Llamas. ¿Cuál era la relación de Farid con Pompeyo Llamas? ¿Por qué era que Farid lo saludaba? Bueno, Pompeyo Llamas no era ningún mafioso, no era ningún traqueto ni nada de eso. Era un abogado litigante. Resulta que cuando Farid fue capturado en Montería en el año de 1993 por orden de la fiscalía, porque habían encontrado en la finca de Farid un cultivo grande de maracachafa. Entonces, cuando capturaron al hermano, el hermano primero se echó las culpas a él para no comprometer a Farid. Y bueno,
Pero resulta que Farid después se fue olvidando del hermano y no ya como que plata, dinero, tampoco con el abogado, y él no veía posibilidad de salir. Entonces el hombre decidió hablar y dijo que sí, que iba a hablar con la fiscalía y iba a negociar. Y el hombre dijo que el dueño del cultivo era Farid, que Farid sí sabía. Ahí inmediatamente mandaron en muñeca a Farid, lo agarraron en Montería y lo colocaron preso. Ahí es donde aparece este abogado, nuestro apreciado Pompeyo Llamas, a la vida de Farid. No solamente él, sino otros abogados como Carlos Castellano, Amadeo Tamayo y Pompeyo Llamas. Por eso él los saluda ahí en ese disco. Mis queridos profesionales, Carlos Castellano, Amadeo Tamayo, Pompeyo Llamas, porque eran tres abogados litigantes muy buenos, muy buenos. O son pues los que aún están vivos, como el caso de Carlos Castellano y Amadeo Tamayo, que aún están vivos. Resulta que ellos fueron los abogados que solucionaron ahí el asunto y Farid logró salir de la cárcel de forma con libertad condicional. O sea, él tenía que presentarse cada 3 meses a la fiscalía allá. Farid primero lo hizo. Los primeros tiempos, Farid empezó a ir, los primeros meses se presentaba. Ya después, con el tiempo, Farid no fue más. Le llegaban las citaciones donde Yolima y le decía, mira, Farid, aquí te llegó esta citación. No, yo estoy aquí parrandeando con Chiche, que no sé qué, que pim pam, y no le llegaba. Después con el negrito Osorio le seguían llegando las notificaciones para que se presentara y Farid, no, yo estoy aquí vacilándola con el negrito Osorio y pim pam y tal, y no se presentaba. Total que cuando ese caso llegó a revisión nuevamente, se encontraron que el Farucho no se había presentado. Farid no se había presentado a las citaciones. Entonces preguntaron, ay, el Farucho, no, el Farucho por aquí no ha venido más. Inmediatamente el fiscal volvió a abrir orden de captura y lo capturaron en Cincelejo. Allá estaba con el negrito Osorio. Yo tengo la cama sola, abriendo tantas mujeres. ¿Qué sucedió? Que lo llevó la fiscal y le dijo, usted es el de la cama sola. Bueno, le cuento que sí es verdad que ahora la va a tener sola, vea. ¿Por qué? Una orden de captura, oyó, por no presentarse, violó la libertad condicional. Y enseguida ahí lo encerraron y lo mandaron para la cárcel de Cincelejo. Resulta que en la vez anterior, cuando lo capturan, él pidió traslado de Montería para Valledupar y se lo dieron. Pero esta vez él pretendió lo mismo, que lo trasladaran de Cincelejo a Valledupar, pero ya fue imposible. ¿Por qué razón? Porque había violado la libertad condicional y había perdido todo derecho. Por esa razón le tocó pagar allí en Cincelejo el resto del asunto. Total fue que ahí estuvo nuevamente Pompeyo Llamas enfrentando, litigando el caso por Farid, hasta que logró nuevamente conseguir la libertad de Farid. Pero esta vez le tocó más durito, duró más tiempo Farid, casi 2 años, ¿no? Creo que fue en el 98, algo así, que lo agarraron y lo soltaron por ahí en el 2001, hay como 2 años por ahí, algo así se llevó esta vez el Farucho. Pero bueno, total que ya el Farucho pagó su deuda con la ley, ya salió no debiendo nada. Y bueno, ahí este fue el papel que cumplió Pompeyo Llamas en la vida de Farid. A eso se debieron los saludos y todo lo que Farid, pues agradecido con él, con este abogado, porque era uno de sus abogados que estuvo con él cuando tuvo esos líos judiciales y para lo que Farid lo necesitaba, ahí estaba Pompeyo Llamas. Lastimosamente, Pompeyo Llamas ya no está con nosotros. Partió. ¿Por qué? Por la violencia que se vive en este país. Él estaba litigando, según comentan los medios, unas tierras, y esas tierras tenían unos líos tremendos. Y resulta que le llegaron amenazas y él como que pensó que no le iban a cumplir y contrademandó supuestamente a la gente que por esas amenazas anunció que lo habían amenazado y eso, pero él siguió para adelante con ese proceso de esa litigación de tierras
esa sucesión, yo no, de tierras, de cuestiones, no sé cuál era el problema con esas tierras. Y ahí, desafortunadamente, llegando a CRT, ahí fue vilmente asesinado el gran Pompeyo Llamas. Una muerte, pues, triste, ¿no? Para el pueblo de Dorica, para la gente, para Farí, para todos los que llegaron a conocer bien a Pompeyo Llamas. Pues yo lo conocí un solo día. No puedo decir que era amigo mío ni nada de eso, pero lo que pude conversar con él ahí en la parranda, vi que era un muchacho humilde, que se había hecho pulso a pulso y había logrado un buen abogado litigante. Desafortunadamente, un hermano de él también que lo acompañaba ese día también fue acribillado ahí vilmente. Hasta ahí llega, eso sucedió en el 2004 y hasta ahí lamentablemente pues llega la historia en vida de Pompeyo Llamas, alguien al cual todavía en Lorica mucha gente lo recuerda con mucho cariño y especialmente Farí Ortiz, a su gran amigo. Oiga, vamos a escuchar nuevamente aquí el saludo que le envió Farí a este gran amigo Pompeyo Llamas. Y Pompeyo Llamas. Y este es uno de los amigos de Farí, el cual la violencia se llevó. Estamos pendientes de los otros, de los cuales vamos a hablar en el próximo video. Yo soy Luis Hinojosa, yo soy quien cuenta la historia oculta de lo que sucedió en el vallenato, destacando también quiénes fueron los personajes que eran saludados en las canciones y que ustedes recuerdan y siempre los han tenido en su memoria. ¿Quiénes eran ellos para los cantantes? Si tú lo quieres saber, suscríbete a mi canal y entre todos mantengamos vigente la historia del folclore vallenato.